convento es la institución que representa el espíritu colonial, especialmente en Lima. El alma de nuestra ciudad es el alma conventual. José de la Riva Agüero. Luis Repetto los saluda desde uno de los lugares más evocadores de nuestra ciudad. Me encuentro en la Alameda de los Descalzos, en este sitio tan importante, tan conocido internacionalmente por la flor de la canela, el puente, el río y la Alameda. Quiero dirigirme a todos los visitantes que nos están escuchando a través de TV Perú para decirles que llegar aquí es muy sencillo. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya. El humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Museo de los Descalzos, alma de nuestra ciudad. A lo lejos, el campanario parece etéreo y mudo, pero nos guía en este recorrido a este tradicional lugar que evoca la historia. Desde la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, se encamina usted hacia el distrito del Rímac. Por el Palacio de Gobierno llega al Puente de Piedra. Atraviesa el Jirón Trujillo. En él encontrará la capillita más pequeña del mundo, acaso 60 metros cuadrados. Sigue usted hacia la antigua iglesia de San Lázaro y va a desembocar finalmente en la Alameda de los Descalzos. En este lugar, que hoy es tradicional, pero que en algún momento, a comienzos del siglo XVII, esto representó la modernidad. A poca distancia, el convento y el Museo de los Descalzos nos dan la bienvenida, con ese aire de virtudes que refleja la distancia. Estamos en el atrio del convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Se inauguró en 1595. Aquí se encuentra ubicado el Museo del Convento Los Descalzos, en el tradicional distrito del Rímac. Vamos a conocer uno de los complejos arquitectónicos religiosos más importantes de nuestro país, en un distrito tradicional. Contrastando con la realidad actual, estos grandes conventos en el pasado no estaban muy cerca a la ciudad. Sin embargo, con el rápido crecimiento de Lima, quedaron dentro del centro de la ciudad y expuestos al bullicio del mundo exterior. Esto impulsó a ciertos grupos de religiosos, como los franciscanos, a instalarse en los extramuros de la naciente ciudad de los Reyes. La primera casa de recolección fue Nuestra Señora de los Ángeles, que luego sería conocida popularmente como Los Descalzos, ubicado en el llamado Arrabal de San Lázaro, hoy distrito del Rímac. Actualmente forma parte de los atributos monumentales de la ciudad de Lima. Pertenece a la Orden de los Franciscanos. Tenía como propósito acoger a los jóvenes religiosos con vocación franciscana que deseasen llevar una vida más austera, de oración y penitencia. Estamos en un lugar privilegiado. Estamos en el claustro de San Francisco Solano. Aquí todavía viven algunos de los padres franciscanos. ¿Y qué significa ser guardián? El guardián, según San Francisco, era lo que diríamos nosotros el superior. Lo decimos nosotros para distinguirlo, ¿no? Es el encargado de la casa, el que cuida a los frailes. El primer guardián de esta casa fue San Francisco Solano.
Por tanto, un honor muy grande para todos nosotros el tener un patrono tan importante. El año 1972, el convento es declarado Monumento Histórico Nacional. 1979 es convertido en museo. Se inaugura un 18 de diciembre de 1981. A partir de entonces, abre sus puertas al público. ¿Cómo la presencia de un museo nuevo y el fervor religioso pudo haber influido en la preservación del entorno urbano? El catolicismo tiene hondas raíces. Vino al Perú con los conquistadores, lo que produjo un sincretismo religioso, en la que Lima, como capital del Virreinato del Perú, se convirtió en una ciudad de vida monacal. Han transcurrido los años y desde este espacio ofrecemos otra mirada al tejido urbano actual, de lo que ha sobrevivido al tiempo y lo que fue en su época el espacio ideal de la nobleza, con plazas, monasterios, iglesias y alamedas. La Alameda de los Descalzos fue construida durante el gobierno del virrey Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros, con el fin de facilitar y embellecer el acceso al convento. Actualmente es un referente para llegar rápidamente al Museo de los Descalzos. Esta alameda tuvo un mobiliario urbano de primera. Rejas inglesas de 1850, esculturas italianas traídas de Roma que representan los 12 signos del zodiaco y floreros franceses. Aquí, esto vivió la ciudad de Lima en el siglo XVII y hoy podemos apreciarlo todos los peruanos en la Alameda de los Descalzos, en el tradicional distrito del Rímac. En el siglo XVIII y XIX se acostumbraba a enterrar en los atrios de las iglesias. Es posible que María Micaela Villegas Hurtado de Mendoza, Miquita, la Perricholi, haya sido enterrada aquí, en este atrio, como consta en su testamento. El convento de los Descalzos es de arquitectura sencilla, sin adornos, con corredores largos y silenciosos, ubicado al pie del cerro tutelar San Cristóbal. Por esta razón, debido a la inclinación del cerro, algunos de sus ambientes han sido construidos más elevados que otros, conectándose por escaleras. El Museo de los Descalzos, luchando contra la adversidad del tiempo, viene trabajando denodadamente en la restauración de las valiosas y numerosas obras de arte. Una de ellas es el lienzo de San Francisco. ¿Y cómo podemos entender este proceso de restauración? Primeramente, el restaurador tiene que familiarizarse con la obra de arte. Se requiere de estudios técnicos y de investigación a profundidad, pues se trata de recuperarlas para volver a ser expuestas. Actualmente, el museo se encuentra a cargo de la Fundación Descalzos del Rímac, una institución que se ha creado hace muy poco tiempo para proteger el patrimonio histórico, cultural y religioso del Museo de los Descalzos en el distrito de Rímac. La labor de la Fundación es proteger el patrimonio del museo. El Museo de los Descalzos alberga en sus espacios unas colecciones que se han recogido a lo largo de más de 4 siglos y comprenden lo mismo. En el mismo espacio vas a tener una historia de Lima y además
tienes también unas colecciones, la Pinacoteca, una de las más importantes, de iconografía religiosa virreinal peruana. Como ven, actualmente el convento de los Descalzos guarda la presencia apostólica de aquellos tiempos en que los padres franciscanos llevaban aquí una vida dedicada a la reflexión, a los ejercicios espirituales, a una vida religiosa y social. Desde el momento que asumían que se iban a integrar a la familia franciscana, se retiraban hacia este lugar que era la Recoleta franciscana. Veamos qué más nos separa este interesante museo. Una calma de muerte había reemplazado el rumor de los vivos. Únicamente la campana vibraba en el aire y el rímac rumoreaba a nuestros pies. Solo así, entonces, pude saber que acababan de tocar el Ave María. Max Radiguet, viajero francés, 1844. Visitar el Museo de los Conventos de los Descalzos es transportarse en el tiempo. ¿Se imaginan ustedes cómo vivían los monjes franciscanos en este lugar? Porque este lugar es totalmente una ciudad para ser habitada, con distintos ambientes, distintos espacios. Y como a través de TV Perú, Museos Puertas Abiertas, llega a todo el territorio nacional, prográmense para una visita. Este es un lugar imprescindible que todo peruano debe conocer. Aquí verá la verdadera historia de los franciscanos descalzos. Pintura, reliquias y una historia, mirando a los descalzos. El convento es un lugar histórico, con crónicas monacales, como la que estamos viendo en el Museo de los Descalzos, en cuyos claustros aún se puede percibir ese ambiente de misticismo de los misioneros y predicadores de la talla de San Francisco Solano. El convento, bueno, el museo en realidad va a tener dos ejes temáticos. El primero va a ser mostrar la vida conventual de los padres que han estado viviendo en estos recintos hasta la década de los 70. Y segundo también es mostrar la colección de pintura colonial que ellos van a tener durante todos estos más de 400 años que tiene el convento construido. El público que viene a visitar ingresa al museo por el portón original y pasa al vestíbulo. Luego, desde ahí, inicia el recorrido por todos los claustros que han servido como habitaciones para los padres. Se tiene el claustro de San Francisco de Asís, en el que vamos a ver también la habitación del Padre Guardián, que va a ser el superior de esta casa. Además también una habitación de invitados ilustres y por supuesto las demás celdas que tienen otras actividades que se van a mostrar propias del convento, ¿no? Otro espacio es la ambientación de la imprenta, que funcionó en el convento durante todo el siglo XX. Inmunes al tiempo, subsisten los tacos que fueron usados para la elaboración de los textos. La técnica predilecta era el grabado.
Las celdas de la enfermería estaban distribuidas en 2 niveles. En el nivel inferior se ubicaba el enfermo y en el superior el enfermero que lo atendía. La botica, que se encuentra prácticamente en el mismo estado desde el siglo XIX y XX, aún conserva los frascos y botellas con el contenido original, cuadernos con anotaciones de las medicinas naturales. El espacio conocido como la rebotica era el que estaba detrás de la botica, donde específicamente se hacían los preparados o elaboraban las recetas. Alrededor se encuentran las celdas, donde se ubicaban los enfermos, y una puerta que comunica al coro de la capilla. Y desde este lugar, cada domingo, los enfermos que se atendían en la enfermería se acercaban al coro alto de la capilla de la Virgen del Carmen para escuchar la Santa Misa. Y de ahí vamos a avanzar hacia una pequeña capilla, que es la Capilla del Carmen. Sobre la capilla de la Virgen del Carmen, es importante recordar que esta no es una iglesia. Su construcción data de 1733, con una portada de estilo barroco, de colores azul y blanco, de planta rectangular. En la hornacina central se encuentra Nuestra Señora del Carmen. Actualmente, en este lugar, se siguen dando los sacramentos como un espacio dinámico. Ha conservado su uso original hasta nuestros días. Estos son los libros corales, servían para acompañar las misas. Están escritos en latín, estaban forrados en cuero de vaca y cada una de sus hojas está hecha en pergamino. Estos libros llegan a pesar hasta 25 kilos. Aquí, en el Museo del Convento de los Descalzos, la colección estaba integrada por 40 tomos, de los cuales podemos consultar 32. Luego vamos a poder pasar por distintos lugares que tienen las vistas de las colecciones que se van a tener aquí en pintura colonial. Actualmente, toda la parte antigua del convento constituye un importante museo de arte religioso. Las colecciones de la Pinacoteca están esparcidas por todo el museo, con cerca de 500 obras expuestas, donde el visitante podrá contemplar las escuelas pictóricas de la escuela limeña, cusqueña, así como la quiteña y el barroco europeo. La primera pintura, se puede decir, que los descalzos debieron tener es la que hizo Angelino Medoro, porque justo coincide con el año en que él llega, el año de 1600. Angelino Medoro es un pintor italiano muy activo en Lima, que a diferencia de otros artistas de la época firmaba y fechaba sus cuadros. En la sala Nuestra Señora de los Ángeles, patrona del convento, se encuentra este lienzo atribuido a Angelino Medoro. Esta capilla fue visitada por el almirante Miguel Grau antes de salir a su última misión en la Guerra del Pacífico. Vino a confesarse y despedirse de la Virgen ante este mismo lienzo.
Otro pintor de la misma generación que está presente en el convento de los Descalzos es el hermano jesuita Bernardo Vitti. Pero hay que recordar que después de la expulsión de los jesuitas, muchas obras de los jesuitas pasaron a otros conventos de otras órdenes religiosas. Por eso no es extraño que pueda existir un cuadro de un hermano jesuita en el convento de los Descalzos, como es La Virgen de la Rosa, esta obra que está atribuida a Vitti y sobre la cual, en mi opinión, parece que tiene otras intervenciones posteriores, ¿no? Por eso digo atribuida. Es destacable la riqueza patrimonial pictórica que posee el Museo de los Descalzos, porque pese a los votos de pobreza de los franciscanos, pudieron conservar este gran legado. Es uno de los conventos desde fines del siglo XVI. Hay que considerar cuántos siglos han pasado y a lo largo de todas esas centurias, tantos donantes pueden haber estado relacionados con los franciscanos. Este convento siempre ha tenido su natural encanto, como el patio ayacuchano o de Vía Crucis, denominado así actualmente por la profusa decoración vegetal que recuerda los motivos de la Sierra del Perú. Pertenecen al siglo XIX. Muy cerca a este patio, una leyenda popular llama la atención, con una pintura del Cristo crucificado, pintado en Quito por Miguel de Santiago, cuyo testamento indicaba que el cuadro se ha llevado al convento de los Descalzos de la ciudad de Lima, y así fue. Según esa misma tradición, el pintor mandó crucificar a una persona para que le diera realismo a ese cuadro. Y si se mira bien, ciertamente que tiene un gran realismo. ¿Quién prueba las tradiciones? Para finalizar el recorrido en el refectorio. Este es lo que se llamaba el refectorio. Es el lugar donde se come, se tocaba la campana, e inmediatamente empezaban a aparecer aquí los religiosos. Y, por ejemplo, un novicio rompía un vaso, tenía que echar la culpa aquí adelante, y ahí de rodillas, con el cordón al cuello, decía: Reverendo Padre Guardián y venerable comunidad, pido a Dios perdón y a usted penitencia por haber roto un vaso. Y entonces aprovechaba el Padre Guardián para hacer un buen discurso, y el Padre Guardián daba la bendición. Yo aprovecho para dársela a todos ustedes. En el espacio de la antigua bodega se conservan los toneles utilizados hasta fines del siglo XX para el almacenamiento del vino de misa y de mesa, considerando que el convento de los Descalzos era el proveedor de todos los conventos. En el museo, en realidad, no ha pasado el tiempo. Esta es una construcción de 1595. Son más de 400 años de historia del RIMAC y es bastante rica en estos vestigios. Van a poder ver la historia durante 4 siglos, que está concentrada en un solo espacio. La invitación al público rimense, al público limeño, al público peruano y también a los turistas o visitantes internacionales, es que es un museo muy complejo y muy rico. Atrás ha quedado ese pasado remoto en el cual sentíamos despreocupación por los museos. Ahora, como ve, en el Museo de los Descalzos se rescata la historia de una ciudad y se trabaja para ello, lograr lo que el visitante quiere y el museo desea ofrecer. Así va cumpliendo sus objetivos, transmitir un pasado que no queremos que desaparezca,
porque forma parte de nuestra memoria colectiva. Nos despedimos de este lugar que nos ha cautivado con toda la historia que guarda. Es casi un convento cuatricentenario. ¿Quieren saber más? Pueden seguirnos en nuestro Facebook, Museos Puertas Abiertas, donde encontrará mucho material fotográfico de todos los viajes que hemos tenido para mostrarle a ustedes los museos del Perú en esta nueva era. Dirección: calle Manco Cápac 202, al final de la Alameda de los Descalzos.